Amén, iglesia, te bendigo, toma asiento, te saludo con la paz, con el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y bendigo a aquel que está conectado también a través de las redes sociales. Una bendición grande a la distancia. Un abrazo de parte de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a nuestro Padre por aún que esté nublado este día, uno puede contemplar la belleza de la cordillera. Gracias por esa agua hermosa que ha caído. Bien, vamos a compartir una palabra. Sabes que a veces cuando uno dice esto, y en ocasiones nos equivocamos y no damos el valor de lo que significa realmente la palabra. Uno dice: quiero compartir con ustedes una pequeña palabra. ¿Se han fijado que la mayoría de nosotros usamos eso? Voy a decirles y voy a leerles una pequeña palabra. No hay ninguna palabra pequeña para Él. Toda la palabra es grande y poderosa. Dice la palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Por eso nunca digamos, voy a compartir una pequeña palabra. No, una gran palabra que viene del corazón del Padre. Y quiero en esta hora compartirles una palabra que ha estado en mi vida, ministrándome el Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando de algo muy especial que el Padre nos compara. Siempre Él nos está comparando en su multiforme gracia. Y si leemos desde el Antiguo Testamento hasta hoy, vamos a encontrar distintos ejemplos que Él tomó de siervos, de siervas, de ejemplos, y Él daba ejemplos a través de la palabra para entender lo que vivió el pueblo de Israel en su infidelidad, en varias cosas. Y hoy en día muchas veces nos dice por la palabra que somos hijos embajadores y nos da un título inmenso de nombres que somos. Y quiero en esta hora mostrarte una imagen que al parecer esa imagen nos sorprende, estas imágenes de los árboles. La primera atención que tenemos de un árbol frutal es su fruta, ¿verdad? Ahí hay unas ricas naranjas. ¿No se ve? Todavía no. No miré para allá. Bien, voy a llamar a... No sé si... Sí, espérense un momento. Miren, en la imagen sale un naranjo con unas naranjas muy hermosas y al lado sale, lo van a ver enseguida, un árbol con un tremendo follaje. Cuando nosotros miramos un arbusto, árbol, cualquiera sea, lo primero que nos llama la atención son los frutos que tiene el árbol, ¿verdad? Y si vemos un árbol frondoso, miramos el follaje. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir aquí a Palomar, donde está el centro de recreación de la Caja Los Andes, Palomar, ¿sí? Palomar. El que ha ido, o si usted ha ido al sur, va a ver tremendos árboles y lo primero que le llama la atención a uno son los follajes. Qué hermoso. Y ahí yo digo, en ese lugar, de qué manera ellos cortan y les dan una figura tremenda que uno mira y se impresiona. Y no solamente por el follaje, sino por el tronco, que uno abraza un tronco y todavía no se toma la mano, tremendo. Y al ver eso, es lo primero que se va a nuestra vista, ¿verdad? Un tremendo árbol y ve el tronco y se impresiona, y también los frutos todavía no aparece en la imagen. Bien, esperamos pacientemente. Y hay algo que nosotros no vemos. Y fíjense que lo que no vemos
es lo más importante que puede tener un árbol. La palabra dice que el Padre siempre nos ha comparado. Ustedes buscan la palabra árbol en la Biblia, va a aparecer más de 20 veces. Y el Padre nos ha comparado con árboles. Y los árboles están en la creación. ¿Recuerdan ustedes el árbol del bien y del mal? En la cual Eva ahí apareció. ¿Sí? Le gustaron las naranjas. Y el follaje de los otros árboles. Entonces, en la creación aparecen dos árboles. El árbol del bien y del mal, donde fue Eva, hizo algo que estaba prohibido. Y luego dice la palabra que ellos detuvieron la mano para que no fueran a tocar el árbol de la vida. Y ese árbol está en el inicio de la creación y está en Apocalipsis, está en la eternidad. Dice que está al medio de la calle el árbol de la vida, allá en el trono de Dios. Y que ese árbol da un fruto cada mes y sus hojas serán para sanidad de las naciones, donde en ese lugar no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá nada de lo que pasamos acá. Ese árbol estuvo en la creación y está en la eternidad. Nosotros estuvimos en la creación y estaremos en la eternidad. Por lo tanto, el Padre nos compara con árboles. Y vamos a ver que también, y les voy a dar algunas características del árbol natural. Y lo más importante de un árbol está escondido. En ocasiones, cuando uno ve un árbol, ve aparecer algunas raíces. Las raíces son lo más importante de cualquier árbol. Si no hay raíces, no hay árboles, no hay planta, no hay nada. No hay fruto, no hay hierba, nada. Las raíces es lo más importante de un árbol, que si usted lo miró ahí, no ve, salvo algunas raíces que aparecen ahí, y vamos a ver las raíces de aire, raíces que están a 5 centímetros del suelo, y otras que se ven y aparecen en ocasiones. ¿Y qué importancia tiene la raíz en un árbol? Fíjese, la raíz es el anclaje y el soporte del árbol. Y el árbol tiene una raíz que es la más importante de todas. Se llama raíz primaria. Esa raíz es la más profunda, la que sostiene el árbol. Imagínense un roble inmenso de grande, un pino, y hay una raíz que está profundamente arraigada en la tierra, y alrededor están las raíces fibrosas que se llaman. Esas son las que crecen alrededor del árbol y dan firmeza y se unen a la raíz primaria. Entonces el árbol viene en tormentas, vientos, y ahí esas raíces sostienen con fuerza el árbol. Absorbe agua, nutrientes y minerales para que el árbol vaya creciendo. Permiten que la planta tolere la alta temperatura y la baja temperatura. Esa es una tarea de las raíces. El crecimiento, da crecimiento, absorción, transporte, infusión, aceite, té, medicamentos, salen de las raíces. Y si analizamos el árbol en general, el árbol está en todo lugar. En su casa, hasta en el papel higiénico está el árbol. ¿Sí? Aprendí esa palabra para no confundirme. Y fíjense que el tronco, si yo lo analizamos la raíz, el tronco, parte central de la planta. Al comienzo, antes del tronco central, comienza a crecer un tallo que se llama. Un pequeño tallo y se convierte en un gran tronco. Ese es el canal de nutrientes que comienzan las raíces a absorber todos los nutrientes. Las raíces
reciben el agua, todos los abonos y todos los nutrientes de la tierra, potasio y todos los minerales que pueda tener, y eso sube por el tronco hacia arriba. Por eso que es un canal de nutrientes. Da vida o simplemente da muerte al árbol. Si no está ese canal hacia arriba, se muere el árbol. Si no sirve el tronco para llevar vida hacia arriba, para el fruto, el follaje, las hojas, el árbol se muere. Soporta las ramas, la hoja, a flores, frutos, y también soporta los nidos que hacen los pájaros. Y el follaje, o rama, como quiera decirle, se extiende en varias direcciones del árbol. Usted va a ver ramas, follajes, a la izquierda, a la derecha, por todos lados se extiende el follaje. Y también nacen flores, frutas y hojas. Esa fue una pequeña disertación de un árbol natural. Estudié un poco de ese árbol y me pude interesar de lo que significa el árbol, empezar a ver cosas que realmente no conocía a través de esta palabra. Y vamos a ver algo importante, interesante, y por qué les digo yo que el Padre nos considera como árboles. Así como hemos escuchado ministraciones cuando dice que somos como piedras vivas, somos templo, y hay varios ejemplos que Él da, y Pablo también lo hizo en la enseñanza, y Jesús también se comparó y dio la palabra cuando Él dice, yo soy la vid verdadera. Se puso de una parra. Y vamos a leer eso también. Plantío de Dios, título de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Esperando que sea de bendición para su vida. En Isaías 61:3, aquí si examinamos la palabra y si usted lee más arriba, la futura gloria de Sión, las profecías de Isaías como un profeta mayor, a través de él se profetizó el linaje de Jesús. Dice, a ordenar. Esta es la profecía que si la tomamos con claridad y escudriñamos, dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Está hablando del amor de Dios hacia Israel y a la vez está profetizando quién venía a través del pueblo de Israel. Y es lo que Él hizo cuando nosotros todavía no le conocíamos. Es la bendición que nosotros tuvimos y es lo que está haciendo hoy en día Él, y esa gran responsabilidad nos dio a toda la iglesia. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. El óleo de gozo está hablando de aceite, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Si le vas a dar un aplauso a Él, dale un aplauso fuerte, porque tú eres plantío de Dios. Dile al que está a tu lado, eres un árbol de justicia. ¿Puedes decirle? Mira, serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios, para gloria suya. Esta es una profecía que la veremos en la siguiente capítulo y versículo. Dice, y tú, pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Dios, a su tiempo haré que esto sea
cumplido. Les dé justicia que su gloria fue la que llenó el pueblo de Israel, la gloria hacia Sión, y a la vez anunciaba a Isaías ahí, quien venía a través de su pueblo para llevar lo mismo que él llevó: manto de alegría, aceite, óleo de gozo, dice, aceite para todo su pueblo. Y eso es lo que ha traído el Señor Jesucristo a todos nosotros. Y un pueblo fuerte. Yo, Dios, a su tiempo haré que esto sea cumplido. A su tiempo yo haré que sea cumplido. ¿Cuándo? Cuando la iglesia comience a tener esas raíces fuertes y comience a absorber todo el nutriente, todo el abono, todo el agua, todo el mineral que tiene la palabra de Dios. Y quiero que vayas comparando esas raíces del árbol natural a las raíces que tiene cada uno de ustedes. Yo aquí veo robles. Y yo podría dar un nombre de un roble, de algunos robles que llevan años. Y que esos robles ya tienen la raíz primaria. ¿Por qué? Porque han perseverado, están arraigados en la palabra, están en todas. Los veo orando en los estudios, compartiendo, trabajando. ¿Por qué? Porque ya han hecho que se desarrolle esa raíz primaria. Y hay raíces que son del aire, y como decía la palabra, cuando se tira la semilla y cuando cae en buena tierra, en las piedras, se compara a la raíz que está sobre la tierra, y está hablando de que, lo vamos a ver más adelante, pero habla de aquel que viene por obligación, porque los papás vienen, aquellos que por religiosidad vienen un domingo, aquellos que están obligados por alguna razón y porque son solamente simpatizantes. Vamos a ver que esas raíces no están ancladas en la buena tierra. Procuremos que nuestras raíces sean firmes. ¿Qué trae la raíz espiritual? La raíz espiritual para nosotros habla del origen nuestro. De dónde hemos venido y dónde comenzamos a crecer. Nos pasa muchas veces que vamos visitando muchos lugares o estamos aquí y muchas veces escuchamos muchas cosas por YouTube, otras predicaciones que muchas veces no bendicen, y mientras estemos aquí y allá y vamos de aquí para allá, no van a salir nunca raíces primarias en nosotros. Cada raíz del árbol natural, cada árbol fue plantado en una tierra, en buena tierra. Y cuando ese árbol va de lugar en lugar, va a encontrar lugares pedregosos, mala tierra, y mientras se esté encontrando esa clase de tierra va a ir de lugar en lugar. Cuando encuentres buena tierra, deja que las raíces tomen profundidad. ¿Para qué? Para que te afirmes. El origen nuestro como cristianos comienza en un lugar. Para encontrar fundamento. Fíjate, una raíz espiritual que tiene fundamento. ¿Dónde está nuestra raíz? Fundamentada en la palabra de Dios. Y esas raíces tienen que estar
con extrema, digo yo, fe. Fíjense que el árbol natural, ustedes ven inmensos árboles que hacen esto cuando hay vientos, tormentas. Y saben que el árbol cuando hace esto tiene una ganancia. Porque mientras el viento lo mueve, él va probando las raíces. Si soportan eso. Las raíces necesitan del viento. ¿Para qué? Para ver qué tan firmes están. Nosotros pasamos pruebas, dificultades, pasamos distintas cosas y pareciera que nos mueve muchas veces el afán de este mundo. Si nosotros estamos arraigados en la palabra, todo viento de este mundo no podía derribarnos. Tiene que haber fe y convicción en nosotros, en esas raíces espirituales. Y esa raíz tiene que estar firme. Se hizo un experimento para ver por qué el árbol incluso llegaba a tocar el suelo. Hicieron un experimento para saber por qué el árbol no caía. Y pusieron el árbol, sacaron de raíz y pusieron las raíces a la vista y levantaron el tronco y follaje hacia arriba y comenzaron y dejaron libre las raíces y comenzaron a soplar y pusieron viento al árbol. Y el árbol, ningún árbol permaneció de pie. ¿Por qué? Porque las raíces estaban en el aire. Entonces, esas raíces en nosotros tienen que estar firmes. ¿Y cómo están firmes? Estando atentos a la palabra, escudriñando, orando y haciendo aquello que el Padre quiere que hagamos. Estas raíces tienen que tener estabilidad en nosotros. Este domingo voy, el próximo no vengo porque tengo que ir a un partido, tengo que jugar, tengo esto o lo otro. Muchas cosas, muchas excusas podemos dar y argumentos para no estar. Fíjate que el árbol, para que esté estable, tiene que tener raíces, tiene que tener claridad sobre el Evangelio, sobre la palabra. Tiene que haber crecimiento en nosotros. Si estás echando raíces en este lugar, tienes que comenzar a crecer. He escuchado lo siguiente: no me atrevo a orar, no me atrevo a leer una palabra ni compartir algo. Y es raro porque llevo ya como 5 años y no lo puedo hacer. ¿Será que están bien puestas las raíces? Tiene que haber un crecimiento mientras las raíces van alimentándose de la palabra de Dios, de la oración, de estar juntos, de trabajar para el reino. Siempre he pensado esto. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene lo más tremendo en su interior. ¿Y cuál es eso? El Espíritu Santo. Que está en y con nosotros. Y muchas veces he escuchado que sabe que el hermano tiene un espíritu inmundo y hay que hacerle un exorcismo. Se le metió al diablo o tiene un espíritu tremendo que lo tiene pero mal. Y yo me pregunto, si está el Espíritu Santo ahí, ¿cómo entró ese espíritu inmundo? ¿Será que el Espíritu Santo le dijo, ya ven para acá y ponte a mi lado? No. Yo digo, no he puesto a buscarme intensamente la palabra, pero yo creo que aquel que tiene el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo tiene permiso para entrar a un templo de Dios. El templo del Espíritu Santo, si Él está ahí, no tiene permiso
ningún espíritu inmundo de entrar. Es mi conciencia la que permite muchas veces que el enemigo ponga en duda quién soy. Nunca va a permitir el Espíritu Santo que entre alguien que no es del reino de Dios. Por eso que tenemos que tener crecimiento y muchas veces nos vamos en la religiosidad y a veces hablamos más de las tinieblas que el reino de luz. Amén. Amén. Sí. Efesios, para que habite el Señor Jesucristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es para ti la palabra arraigados y cimentados? Que las raíces estén firmes. Arraigados las raíces. Que no cualquier comentario, cualquier duda, te bote o te deje con desánimo. O te deje tiritando porque alguien te dijo algo. Tus raíces tienen que estar arraigadas, cimentadas en la palabra. Así como el roble tiene sus raíces profundas, ni el viento lo mueve, así también. Ningún comentario, ninguna palabra, nada te puede derribar. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en el amor de Dios. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, el Señor, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Para que conozcan el ancho, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y de conocer ese amor inmenso que Cristo el Señor entregó en esa cruz, que excede, dice, a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuántos están llenos de la plenitud de Dios? Pocas manos veo alzadas. Levanta tus manos, ¿sí? Dale un aplauso a Dios por ese amor inmenso que entregó a través de su Hijo. ¡Aleluya! Estamos llenos en Él. Tenemos al Espíritu Santo en y con nosotros. Y tenemos el amor de Cristo que entregó su vida en esa cruz para que nosotros estuviéramos en este lugar, para echar raíces profundas. Colosenses 2, 6 al 8 dice: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Está hablando de esas raíces que echaste un día, cuando conociste de Él. Esas raíces fueron profundas. ¿Qué pasó ahora? Y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Señor Jesucristo. Tenemos que estar firmes. ¿Estamos firmes? ¿Estás firme? Amén. Con tus raíces bien profundas. Y que esa raíz primaria se llene de fortaleza cada vez. ¿Sabes tú cuál es el agua, los nutrientes de un árbol? Esa agüita que tú ves correr, ese es el agua. ¿Y cuál es el agua que nutre a un cristiano? La palabra de Dios. Dice que somos plantío
en las corrientes de las aguas, y esas corrientes son el Espíritu Santo. Y hay una raíz que no tenemos que tener nosotros, y si está esa raíz, trata de desarraigarla de tu vida. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero nos da dolor de cabeza en muchas cosas. En nuestros afanes por tener más, por comprar más, por endeudarnos más, por salir de nuestro salario, de comenzar a abarcar lo que no ganamos, eso produce muchos dolores, y no solamente en forma personal, sino familiar, hijos y familia y amigos que muchas veces pedimos prestado para cubrir y tapar un hoyo para abrir otro. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, y la paciencia y la mansedumbre. Dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, más tú, hombre de Dios, huye de todas las cosas de este mundo y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre de Dios. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un día conocimos de él. ¿Será que todos los testigos que me vieron afuera, hablando de Dios, y al mundo yo mostré que tenía raíces firmes con todo lo que Dios me dio? Esos testigos, si yo tropiezo o vuelvo atrás, ¿qué dirán esos testigos de mí? Muchas veces, por pruebas difíciles, situaciones complejas en nuestra vida, por fracasos en la vida, nos detenemos. Y muchas veces damos un paso hacia atrás y volvemos. Y somos cautivos por el mundo. Para que el cristiano tenga raíces firmes, ninguna seducción de este mundo puede hacerlo volver atrás. Muchos de nosotros gustamos de cosas de este mundo y nos alegramos de muchas cosas de este mundo, pero eso no tiene que ser la prioridad en un cristiano. Dice la palabra que un mundo dividido no puede prevalecer, y la palabra es clara en eso. Entonces, ¿qué hablarán los testigos de mí? Si yo hablé de él, muchos se convirtieron a través de las palabras que yo dije, del testimonio que di. Por eso dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Por eso que tus raíces tienen que ser nutridas por la palabra. Si te dice el siervo un capítulo diario, es como lo mínimo para que esa raíz se nutra. Si oras 3 veces al día,
es lo mínimo para que esas raíces sigan nutriéndose. Si ayunas, esa raíz sigue creciendo. También si te congregas, la palabra dice que el oír la palabra aumenta la fe. Cada vez que estoy en este lugar, escucho palabra, sea el estudio, sea la oración, sea el momento del día sábado, sea el domingo, mi fe aumenta y mis raíces van creciendo. Por eso es que es importante las raíces espirituales de un cristiano y por eso que son importantes las raíces de un árbol para que dé buen fruto, buen follaje y crezca a una buena altura. Voy a leer lo que dice Juan 15, del 1 al 5. Y vamos a ver que como Dios Padre nos comparó con ese árbol, plantío, árboles de justicia. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al ciego y le pregunta qué ves? Veo árboles que se mueven. Y cuando vio bien, eran hombres, mujeres. Tal vez él vio gente moviéndose, pero él primero vio árboles que se mueven. Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, porque Él es el labrador. Dice, yo soy la vid, yo soy la parra. Y se está comparando con un árbol, Jesús. Como ejemplo, ustedes son los pámpanos. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se han fijado ustedes si alguna vez han podado alguna planta? ¿O si han podado una parra? Cuando uno hace el corte, como que sale la savia. Sale algún líquido cuando uno corta algo. ¿Será que cuando el Padre nos va limpiando, nos va cortando las cosas que a Él no le agradan? ¿Cuántas veces hemos llorado por eso? Nos duele cuando Él nos corrige. Cuando argumentamos y ponemos distintas cosas validando lo que estamos haciendo mal, el que hace nos poda. Y muchas veces la poda nos tira al suelo. Lloramos amargamente. Ninguna disciplina al principio es de alegría, sino de llanto y tristeza. Dice que Él la limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada se puede hacer si nos separamos de Él. El pámpano, cuando nace de la rama de la planta, de ese pámpano nace el fruto. ¿Y cuáles son los frutos de los hijos de Dios? Del plantío de justicia, frutos dignos de arrepentimiento. El hombre no se afirma por medio de la impiedad. El hombre no afirma sus raíces en la impiedad de este mundo. No se afirma en su propia opinión. Sus raíces no están, por mucho que usted me diga que es un profesional, y doy gracias a Dios por su título de profesional, porque usted ha usado en cada profesión que Dios le ha dado. Él le ha dado inteligencia y gracia para tener una profesión, pero la profesión se desarrolla conforme a lo que Él quiere. Pero ninguno de nosotros se afirma en nuestra propia opinión conforme a la palabra.
La palabra es pura y genuina y yo no la puedo manipular y no puedo afirmarme yo en mi propia opinión, en mi propia impiedad. Está hablando ahí. Dice, pero la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos, la cual esto alimenta cada raíz, ese árbol, ese hijo de Dios no será removido. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Se ha fijado cuando se corta un árbol y quedó botado? El árbol solo espera humedad. Esos ramas que quedaron ahí en el suelo, si el árbol en un momento cayó ya por años, se fue al suelo, y si agua pasa alrededor y llega, aunque sea una rama, ahí dice que aun cuando fuere cortado, aún queda la esperanza que salga un retoño de ese pedazo de tronco o rama que quedó. Si aún el cristiano cae por una prueba, por una dificultad, aún le queda la esperanza de arrepentirse y comenzar a levantarse. Está hablando porque si has caído, has fracasado, has tenido una prueba difícil, aún queda esperanza. ¿Cómo van a reverdecer el retoño? Cuando nos arrepentimos de lo que hicimos mal delante de Dios. Si cometimos un error con alguien, cuando nosotros vamos a pedir perdón, comienza el retoño a florecer. Comienza de nuevo el cristiano a levantarse. Comienza de nuevo a fortalecer el labrador las raíces de aquel que cayó. No podemos hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Tenemos que al caído levantarlo. Ministrar la palabra para que esas raíces comiencen a levantarlo de nuevo. ¿Qué trae ese tronco espiritual? Mira, fíjate que hemos visto las raíces. El tronco espiritual trae vida y crecimiento. Si las raíces no envían al follaje arriba o al fruto, el tronco no vive, no sobrevive. El tronco que nace de la raíz hacia arriba, ese es el canal de bendición que transmite vida al follaje. El tronco trae vida y crecimiento a nosotros. Las raíces, el fundamento de la palabra trae crecimiento. Ya puedo orar libremente. Ya no tengo vergüenza de compartir la palabra de Dios. Ya me siento gozoso y bendecido porque soy un cristiano, hijo de Dios. Y ya no me da vergüenza de hablar de Él, ni a mis vecinos, mis amigos, mi familia. Es porque ya hay crecimiento. Y ya las raíces están siendo fortalecidas. Dice Isaías 11:1-2. Y esta es la profecía que habla, que les decía. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Esa es la vara que nació de Isaí. Y de la vara nace un vástago, dice, que va a retoñar de sus raíces. Ahí está profetizando
que de Israel, del pueblo judío, vendrá el Salvador. La genealogía está diciendo de que ahí viene Jesús el Salvador. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Amén. Si yo te digo la siguiente pregunta, ¿cuántos han reconocido a Jesucristo como su Señor? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Mira, si lo tienes, y te lo voy a decir a ti. Reposará sobre ti el Espíritu de Dios, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Eso es lo que reposa sobre los hijos de Dios. Porque ¿quién vino? ¿Y quién vino a salvarte y traer salvación? ¿A través de quién conocimos la verdad de Dios? A través de Jesús el Señor. De ese vástago, de ese retoño que vino del pueblo de Israel. Y si le reconocimos, nos arrepentimos, valoramos esa sangre que fue derramada en esa cruz, ese retoño está en nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él es la palabra viva. Jesús es el verbo. Y vamos a hablar de las ramas o follaje espiritual. Quiero que repase Isaías 11:2. ¿Lo puede leer? Y le voy a pedir a aquellos que, y vamos a hacer algo para que despierte un poco aquel que está medio soñoliento ahí. ¿Entendió esa palabra? ¿Sí? Deje todo lo que tenga en su mano, déjela al ladito y den un fuerte abrazo a él. A ese hermoso retoño que dio el Padre Celestial, que vino a través del pueblo de Israel, que le dio vida, salvación, que nos tiene aquí escuchando, adorando al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Por eso que la palabra, cuando uno dice, le voy a dar una pequeña palabra, no lo diga. Le voy a dar una gran palabra de Dios. ¿Qué trae el follaje y las ramas espirituales? El que confía en sus riquezas caerá. Está hablando el que confía en el hombre. Pero los justos reverdecerán como ramas. A mí me da alegría y gozo cuando comienza a aparecer las ramas, los pequeños brotes. Y yo tengo en la casa es un roble, pero de eso que crece en centímetros, me lo regalaron, centímetros, creo que cada un año de 1 centímetro, una cosa así, que está al sur y es una araucaria, creo. Y la traje casi seca y me la regalaron porque estaba en un patio abandonado. Y me dijeron, lléveselo si quiere, se lo lleva y acá ya está abandonado y échele agüita y capaz que vaya a reverdecer. Y lo traje. Había una parte verde solamente, un brote de abajo. Y le eché agua y comencé todos los días, aparte del agua comencé a orar y comencé ahí a echarle algún abono. Estaba en una cosa de estos envases de pintura, de esos grandes. Y yo dije, bueno, si es un árbol grande debe tener raíz y debe estar ansioso de poder plantarlo en la tierra, y porque puede extender sus raíces. Pero si está ahí, fíjense que hay plantas que están en maceteros muy pequeños y tienen grandes hojas. ¿Se ha dado cuenta?
¿Por qué? Porque las raíces se van nutriendo entre ellas y tiran toda la fuerza a esa hoja. Por eso que comencé a ver y iba pasando el tiempo y ahora lo miro y saben que esa hoja que tiene yo lo toco y son espinas. Y comenzó a reverdecer completo y se demoró casi 2 meses. Y ahora lo veo que queda solamente un pequeño trozo de una rama seca. Pero yo lo veo verde en la punta y abajo, en el medio, está seco. Yo me doy cuenta que el nutriente de las raíces pasa por el tallo, por la rama hacia arriba. Los justos reverdecerán como ramas. Mientras usted se alimente y alimente sus raíces espirituales con la palabra de Dios, va a ver cómo los frutos van reverdeciendo y van siendo visibles para este mundo. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Lo que usted tiene. Lo que nosotros tenemos necesita el mundo. Solamente cuando usted va a alguien y solamente que le dé una palabra de esa persona que necesita algo, usted solamente con nombrarle algo de la palabra, esa persona muchas veces se pone a llorar y uno sabe por qué, porque necesita de Dios. Una palabra solamente. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Todos conocemos el fruto del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros tendría que tener. Por los frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Y esos frutos necesita el mundo. Eso es lo que tiene que ver el mundo en nosotros. Eso es lo que vimos en un momento en el naranjo, los hermosos frutos. Que cuando los vemos, corremos a sacar naranjas. Esos son los frutos que el mundo quiere ver de nosotros. El fruto del justo es el árbol de la vida. Eso es lo que transmitimos nosotros, vida. ¿Y de dónde viene si no están las raíces puestas y alimentadas como corresponde? No daremos vida, no seremos sabios. Por eso que es interesante vivir la palabra, escudriñarla y no solo leerla, sino vivirla. Y el que gana almas es sabio. Jeremías 17, del 7 al 10, dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Está hablando la corriente de las aguas, está hablando del Espíritu Santo. Y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque nosotros somos árboles plantados en las corrientes de las aguas y esa agua es el Espíritu Santo. Ahí estamos plantados. ¿Y por qué no se fatiga ni en el calor? ¿Por qué mantiene el verdor de las hojas? ¿Por qué no le afecta cada estación del año? Porque el árbol natural está plantado en la corriente que pasa constantemente agua. Recibe luz solar, nutrientes. ¿Y por qué un árbol espiritual mantiene el vigor, mantiene la pasión, mantiene esa vitalidad? Porque es nutrido por la palabra de Dios.
Tenemos que ser apasionados por el Evangelio, apasionados por el Señor Jesucristo, apasionados por el Padre Celestial, apasionados por el Espíritu Santo, para que Él se mueva en nosotros. Dice Salmos 51, 17. ¿Cuáles son los frutos que el Padre valora en nosotros? Siempre el Padre estará atento en nosotros, dándonos las herramientas necesarias para seguir creciendo en el reino, para que nuestras raíces puedan ser fortalecidas. Mientras estemos de lugar en lugar escuchando cosas aquí y allá, dejando al pastor YouTube que nos diga un montón de cosas, no echaremos raíces. No vamos a echar raíces. ¿Estás en buena tierra? Voy a hacerlo de nuevo. ¿Estás en buena tierra? Amén. Aleluya. Entonces comienza a echar raíces firmes. Que el pastor YouTube o el virtual, yo digo, miren, alguien me dijo a mí, no recuerdo quién, no es de acá, que él se congrega en un lugar, pero que él le llama la atención ciertos pastores que lo bendicen. La palabra dice, retén lo bueno, lo malo deséchalo. Y me hablaba que él pasaba mucho tiempo ahí. Y yo le decía, mira, me gustaría saber si ese pastor que tú ves ahí, cuando tú estás enfermo, te viene a visitar. O cuando necesita algo, alimento, alguna cosa, te trae a ti alimento. O tú puedes llamarlo y que él ore por ti. El que tenga oídos. Tenemos que echar raíces en un lugar, crecer en un lugar y participar en un lugar, colaborar en un lugar. Dejar que la gracia y el don fluyan en el lugar donde yo estoy plantado. ¿Saben que el Padre dio talentos, gracia, nos dio la plenitud? Solo tenemos que dejar que las raíces dejen que el árbol crezca, que esas raíces se alimenten de la palabra y podamos ser usados en este lugar. ¿Cuánto trabajo? Recuerden lo que dijo, la mies es mucha y pocos obreros. Hay mucho trabajo en el reino. Y el trabajo no está, muchos anhelan tener, no sé, un púlpito en cualquier lugar. ¿Saben qué? Hay trabajo afuera. Conversábamos el viernes de las estrategias, tocamos un pequeño tema de las estrategias que yo pueda recibir del Padre para evangelizar. Y yo tuve una estrategia, lo voy a decir cortito, que me dio resultado. El lugar que llegamos con mi esposa, comencé como a darme a conocer, invité al vecino, lo saludaba al vecino y todo, y un día de saludarlo y todo, lo invité a tomar once. Y después entramos en confianza, no le hablé de nada todavía, y después cuando ya entramos en confianza, yo ahí me presenté con mi esposa. Somos cristianos y estamos al servicio de ustedes. Si usted requiere que en un momento su hijo algo le está pasando, llámenos, ahí estamos para orar por usted. Y luego fue el otro vecino y el otro vecino del frente, y ya toda la población nos conoce, estamos al servicio. Esa es una estrategia que tenemos que tener todos. Fue mi estrategia, ahora usted busque la suya. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, nunca va a despreciar nuestro Padre Celestial. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Salmos 1:3 dice, serán como árbol plantado, y quiero decírtelo a ti, iglesia, porque dice, será como árbol plantado. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Puedes decirle a tu hermano que está ahí a tu lado? Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no cae. Y todo lo que tú hagas, dile, prosperará. Todo lo que hagas va a prosperar. Porque ¿sabes qué corriente? ¿Dónde estás plantado? En la corriente de las aguas, en la corriente del Espíritu Santo. Aleluya. Siempre te mantendrás verde, con vigor, mientras dejes que esas raíces crezcan. Y fíjate de ver un árbol tan frondoso y frutas tan grandes, no miramos y tú no ves en él las raíces. Y esas raíces que están ocultas son las más importantes. Cierra tu puerta y busca en lo secreto. Podría decirle el tronco a las raíces, ahí donde estás tú, bien abajo, busca en lo secreto agua, nutrientes. ¿Quién nos dice, Padre? Busca en lo secreto. Ten intimidad con Dios. Busca en lo secreto donde están las raíces, donde está la palabra, el mover de Dios. Amén. Espero, iglesia amada, que haya sido bendecida con esta palabra y que sigas creciendo en Él y que esas raíces sean cada vez más fuertes y todas las raíces que van sumando a la raíz primaria vayan fortaleciendo tu vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Si hay algo que nosotros muchas veces tenemos que desechar de nuestras vidas, son las raíces de amargura. Y esa es una predicación que se entregó y que fue de bendición. Mientras no hayan raíces que nos impidan crecer, como raíces de amargura, raíces de amor al dinero, todas las raíces que se nutren conforme al que el Padre quiere de ti, vas a seguir creciendo. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias en esta hora. A ti brindamos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre bueno, porque al mirar un fruto, al mirar un árbol natural, vemos su follaje y su fruto, pero no vemos las raíces. Gracias porque a través de la palabra, cuando nos dices que somos árboles de justicia, plantío tuyo, Padre justo, tú nos miras y también miras nuestras raíces. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos y sabes nuestra necesidad. Cuántos talentos y gracias nos has dado, Padre justo. Y porque nosotros nos dejamos que esas raíces crezcan, te pedimos perdón. Queremos que esas raíces sean nutridas por la palabra a través del Espíritu Santo en nosotros. Yo bendigo, Padre bueno, desde el pequeño al mayor en este lugar. Porque tu palabra dice que la enseñanza está desde pequeño, para que cuando sea grande no se aparte. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana que ha escuchado tu palabra. Y deseo, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como ese sentir de Cristo, el sentir de la autoridad de este lugar, que sigan creciendo. Que sus raíces sean profundas, para que el fruto y el follaje sea productivo, para que haya talento y gracia y fluya en estos tiempos difíciles. No es desconocido para nosotros que tu palabra dice que aumentará la maldad. Pero hay una promesa que cuando aumenta la maldad,
sobreabundará la gracia. Así que te honramos esta mañana por tu palabra. Gracias te damos. Muchas gracias. Comienza con tus palabras a darle gracias a Él. ¿Sí? Dale gracias. Eleva una oración. Alza tus manos un momento, ¿sí? Levanta tus manos a Él. Y levanta tus manos como ese follaje, como esa fruta de ese árbol. Cuando el acusador estaba al lado de Josué, cuando fue delante del ángel para acusarle, algo que hizo Josué es lo que quiero que hagas en esta hora. Dice que Josué estaba parado firme delante del ángel. Y al lado estaba el acusador para decirle un montón de cosas de Josué. Pero él se mantuvo firme. Y la firmeza tiene mucho que ver con las raíces que yo tengo. Firmes como un roble delante de ti estamos, Padre justo. Y en esta hora te pedimos perdón por todo aquello que no hemos hecho bien y no hemos permitido que esas raíces crezcan en nosotros. Anulamos toda mala palabra que se nos ha dicho y nos ha detenido para que esas raíces sean fortalecidas. ¿Cuántas palabras nos han dicho que nos han tirado al suelo? Te pedimos perdón, Padre bueno, por poner oído a la voz extraña y no reconocer tu voz, la voz del Espíritu Santo. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos hecho caso a voces extrañas que han traído fracaso a nuestras vidas. Que nos hemos sentido desvalorizados. Hemos caído. Perdónanos, Padre justo. Que esa preciosa sangre sea limpiando nuestras conciencias. Y que como ese plantío tuyo, como esos árboles de justicia, queremos en esta hora levantarnos. Recibiendo de ti toda fuerza y fortaleza. Aleluya. Gracias, Padre justo. Te adoramos. Aleluya. Comienza a cantar suavemente.
Santo eres. Alza tu voz y cántalo. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y alabado sea el Espíritu Santo que está en y con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Mientras cantas, quiero que te acerques a un roble y le des un abrazo grande. Acércate a tu hermano y abrázalo como a un roble que tiene raíces fuertes. Dile, te abrazo como un árbol de justicia, como plantío de Dios. Abrázalo fuertemente, sí. Y si abrazas fuerte, vas a sentir el abrazo de un roble. Vas a sentir ese abrazo fuerte en tu vida que te fortalece. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo siga fortaleciendo tus raíces, hermano amado. Que la palabra vaya nutriendo cada día esas raíces. Aleluya. Ahora sí, ya diste ese abrazo. Alza tus manos en esa hora, sí. Y comienza a darle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dale gloria, dale honra.